Bienvenidos a mi canal Ciencia en Píldoras. Contenido conciso y fácil de digerir. La dosis perfecta de conocimiento. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central, específicamente la media, mediana y moda, y cómo se calculan tanto para datos agrupados como no agrupados. Si estás aprendiendo estadística, este video es para ti. Ahora sí vamos a comenzar. Bueno, las medidas de tendencia central para datos sin agrupar son las que ya conocemos, o al menos el promedio, que es el que utilizamos mucho para saber pues nuestro promedio de cómo nos va en las clases. Aquí, por ejemplo, son fórmulas sencillas. Aquí nos dice media aritmética o promedio. Se identifica con X y una rayita en la parte de arriba. Es X barra, X media, ¿sí? Aquí nos dice que se va a sumar todos nuestros datos. A nuestro primer dato le asignamos es X1, nuestro primer dato, más nuestro segundo dato, más nuestro tercer dato, así hasta el N. O sea, si tengo 10 datos, pues sumo los 10 datos, mi N vale 10. Entre N es el número de datos. Esta es la formulita como que más sencilla, y a veces en los libros podemos encontrar esta formulita de aquí a la derecha, que quiere decir lo mismo. Dice sumatoria. Este símbolo de aquí que ven así indica sumatoria, y dice de las XY. XY son los datos que tengamos. Por eso dice desde I1, o sea, desde mi primer dato, hasta N. O sea, que sumes todos los datos prácticamente. Si tienes 10 datos, N vale 10. Si tienes 20 datos, N vale 20. Si estamos, por ejemplo, hablando de las calificaciones de una persona, bueno, su primera calificación es su X1, supongamos que sacó 8. Ese es su primer dato, ¿sí? X2 es su segunda calificación, 9. Entonces, si tengo dos datos, sumo mi calificación 1 más mi calificación 2, X1 más X2, aquí como dice en la fórmula, sumo todas mis X desde mi primera calificación hasta las que tenga. Si tengo 2, pues nomás sería sumar esas 2 entre el número de datos. Y en este caso, como solamente tengo 2 datos, hago 8 más 9 y lo que me dé lo divido entre 2. Y ese es mi promedio. O sea, mi media aritmética promedio está sencillo. Ahorita vamos a hacer ejercicios de como quiero. Nomás voy explicando las fórmulas. Ahora, la mediana dice, se define como el valor que divide un conjunto de datos previamente ordenados. Los pueden ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Si n es impar, va a haber un dato intermedio. Por ejemplo, si yo tengo los datos 2, 1 y 4, hay que ordenarlos primero. 1, 2 y 4, de menor a mayor. Y eliminamos uno de la izquierda, uno de la derecha. Cuando tengo datos impares, en este caso tengo 3 datos, es el valor que quede en el centro, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tengo número de datos impares, por ejemplo, que tengan los datos 1, 3, 7, no sé, 4, ¿sí? Aquí ya tengo 4 datos, o sea, tengo número par de datos. Entonces, ordenamos de menor a mayor, que es 1, 3, 4 y 7. Entonces, cuando eliminamos uno de la izquierda, uno de la derecha, pues si sigo eliminando uno de la izquierda y uno de la derecha, me quedo sin datos. Entonces, lo que se hace es que de estos dos se hace una media o un promedio. Sería 3 más 4 y se divide entre 2. Sería 7 entre 2. Entonces, nuestra media sería 3.5. Estos son ejercicios o ejemplos nada más rápido para explicar qué es y cómo lo vamos a hacer. Ahorita hacemos ejemplos, ¿sí? Más completitos. Entonces, si tú tienes un número de datos, a eso refiere que n es impar, que tengas 3 datos, 5 datos, 7 datos, por ejemplo, tengo 1, 1, 2, 3, 4. Tengo estos, son 1, 2, 3, 4, 5. O sea, son 5 datos, es impar, quitaríamos uno de aquí, uno de acá, uno de la izquierda, uno de la derecha. Y me queda automáticamente un solo valor en medio. O sea, si es... Por eso aquí dice, hay un dato intermedio. Pero cuando tengo datos pares, 2, 4, 6, 8, siempre van a quedar 2 en medio. Voy a estar quitando una izquierda o una derecha. Van a quedar 2 en medio, de los cuales voy a tener que sacar un promedio, una media. Sumarlos y dividirlos entre 2, los que me queden en medio. Así es sencillo, ¿sí? Ahora, la moda pues simplemente es el valor que más se repite. Por ejemplo, de estos que puse aquí, 1, 1, 2, 3, 4, la moda sería 1 porque se repite 2 veces. Así de fácil. Entonces, vamos a hacer ya ejercicios, porque los que son un poquito más tardaditos son los de los datos que están agrupados.
Aquí puse dos ejercicios de calcular la media, mediana y moda de los siguientes datos. Tenemos la serie de datos A y B. Vamos a empezar con la A. La A tengo los datos 2, 3, 7, 4, 7, 4, 1, 8. Vamos a calcular la media. La media, recuerden que la fórmula nos dice sumatoria de x, y desde mi primera y hasta n. O la otra fórmula que les puse decía x1 más x2 hasta xn. Y lo dividimos entre el número de datos, ¿sí? Entonces, para fines prácticos, vamos a sumar todos nuestros datos y dividirlos entre el número de datos. A ver, el primer dato que aparece es 2 más 3 más 7 más 4. Ay, perdón. 2 más 3 más 7 más 4 más 7 más 4 más 1 más 8, ¿sí? Entonces, todo eso lo dividimos entre ¿cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, se divide entre 8 datos. Entonces, vamos a ver. Ahí si tienen a la mano alguna calculadora, ponemos. Aquí tengo una serie 2 más 3 más 7 más 4 más 7 más 4 más 1 más 8 nos da 36. Entonces, pongo 36 nos da la suma entre 8, ¿sí? Igual nada más para que lo vean, por en caso de que tengan dudas de cómo se realiza. Aquí tengo la calculadora del lado derecho, entonces vamos a poner otra vez los datos. 2 más 3 más 7 más 4 más 7 más 4 más 1 más 8, ¿sí? Aquí dice 3.6 por 10 a la 1, recuerden que es mover el punto a la derecha, entonces nos da 36, ¿sí? Entonces la suma nos dio 36, ahora hay que dividirlo entre 8, vamos a ponerle 36 entre 8, ahí está, nos da 4.5, así de sencillo, ¿sí? Vamos a ponerle x media es igual a 4.5, esa es la media del primer ejercicio, la voy a dejar aquí marcadita, esta es la media, ¿sí? Ahora vamos con la mediana de estos mismos datos. Para la mediana teníamos que ordenar los datos, ¿sí? De menor a mayor. Ahora vamos a ver, aparece el 1. Los voy a ir tachando de aquí, el 1 ya. Luego pondríamos el 2. Luego pondríamos el 3. Luego pondríamos 2 veces el 4 porque lo tengo 2 veces. Y también tengo 2 7, pongo 2 7 y un 8, ¿sí? Entonces, para la mediana, es sencillo, es el dato que queda en el medio. A ver, quitamos uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha. Si se fijan, nos quedaron 2 datos en la parte del medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos número de datos par, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 datos. Entonces, decimos que se sumaban y se dividían entre 2. En este caso, pues quedó el mismo número. Si yo sumo 4 más 4 entre 2, pues 8 entre 2 me sigue dando 4. Entonces, la mediana es 4. Si hubiera tenido datos impares, me hubiera quedado un solo valor en el medio. Y por último, pues vamos a contestar quién es la moda. Que la moda, pues es el dato que más se repite. Aquí en este caso tenemos de estos datos, tengo 1, 2, 3, pues hay 2 modas, ¿no? Porque el 4 se repite el mismo número de veces que el 7. Entonces, la moda es 4 y 7, ¿sí? Si existiera uno que se repita más veces, por ejemplo, tuviéramos 3 8, bueno, la moda nada más sería el 8, es la que más se repite, ¿sí? Está bastante sencillo para los datos no agrupados. Vamos a hacer también lo mismo, sacar media, mediana y moda de la serie B, ¿sí? Poner aquí en B. Vamos a sacar la media, son menos datos. Tenemos que la media sería 5 más 5, es sumar todos los datos, más 3, más 2, más 2. Entre, ¿cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5. Entonces vamos a sumar 5 más 5 más 3
más 2 más 2. Nos da 17, ¿sí? 17 sobre 5. Vamos a ponerle aquí 3.4. Entonces la media de la serie B es de 3.4. Ahora vamos a realizar la mediana. Para la mediana ordenamos los datos. Voy a ponerle aquí mediana. Este está más fácil, son 5 datos. De menor a mayor sería 2, 2, 2, 2, un 3 y tengo 2 5. 5 y 5. Quitamos uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha y solamente me quedó un dato en el medio. ¿Por qué? Porque tengo datos impares. Entonces, la mediana es 3. Así de sencillo, ¿sí? En el anterior, pues sí tuvimos que... Cambié de color. Sí tuvimos que dividir porque nos quedaban 2 datos en medio. Que bueno, cuando es el mismo, pues no es el mismo resultado, ¿verdad? Pero en teoría se suman y se dividen entre 2. Y la moda, pues igual que en el caso anterior, se repite el mismo número de veces 2 números. Tengo 2 veces el 2 y 2 veces el 5. Entonces la moda es 2 y 5. Así de sencillo, ¿sí? Esto ya son 2 ejercicios para datos sin agrupar de media, mediana y moda. Ahora, vamos a ver. Si tienen alguna duda, no olviden ponerla en los comentarios y con gusto les respondo. Ahora vamos a ver qué pasa si tenemos que calcular medidas de tendencia central para datos agrupados. Es decir, que yo tenga aquí un intervalo, o sea, ahorita vamos a ver, pero vamos a tener, no, pues que tengo un intervalo de 7 a 10 años, de 10 a 12 años, y aquí tengo cuántas veces se repite, no, pues aquí entre 7 y 10 años hubo 5 niños, aquí hubo 6 niños, un decir. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la media, mediana y moda cuando tengo una tabla de frecuencias? Aquí se ven las fórmulas, la verdad es que estas las vamos a explicar ahorita más cuando hagamos los ejercicios. Se ven complejas, pero no es difícil. Ahorita vamos a explicar cómo se llena la tablita. De manera general, por ejemplo, aquí podemos ver que la media aritmética dice suma todas las XI multiplicado por FI. Ahorita vamos a ver qué es FI, viene siendo la frecuencia, y XI es como la marca de clase. Ahorita vamos a ver porque cuando yo tengo intervalos hay una marca de clase. Es como un promedio, es decir, si yo tengo un intervalo que digo, este va de 10 a 12 años, este intervalo, la marca de clase no es más que un promedio. Para la marca de clase, por eso aquí te dice, la XI se suma el límite inferior del intervalo más el límite superior entre 2, o sea, es un promedio. Se sumaría 10 más 12 entre 2, ¿ok? Sería 22 entre 2, 11. Esa sería mi marca de clase, ¿sí? Y cada intervalo tenemos que sacar su marca de clase. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces, esto es así, nada más de manera rápida. Aquí tenemos la mediana. Si se fijan, son fórmulas un poquito más largas. Aquí nos dice, va a ser el límite inferior, esa es la LI, del intervalo que yo diga que es la mediana. Para poder ver qué intervalo de todos los que están en mi tabla es la mediana, lo primero que se hace es dividir el número de datos que yo tenga entre 2. Y después me voy a ir a la frecuencia acumulada, ahorita vamos a ver cómo es, para ver en dónde está este dato, ¿sí? Cuando nosotros veamos en estadística FI menos 1, no significa que a la FI le restemos 1, significa frecuencia acumulada del intervalo anterior. Cuando pongas menos 1 es del anterior, si pongo más 1 es del siguiente. Ahorita vamos a practicar con esto. La verdad es que está apenas con ejercicios. Y la moda, bueno, aquí tenemos que aparte vamos a tener que hacer unas sumas, unas restas. Y bueno, aquí viene lo de la amplitud del intervalo. Vamos a un ejercicio para explicar ahora sí un ejemplo. Tenemos aquí, dice, las ventas en miles de pesos de una tienda de ropa de 20 días se muestran en la siguiente tabla de frecuencias. Entonces, aquí tengo intervalo, o sea, de 0 a 2, 1000 pesos, ¿verdad? De 2000 a 4000, porque estarían miles de pesos, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Y dice que es de 20 días, o sea, 2 días vendieron entre 0 y 2000 pesos. 5 días vendieron entre 2000 y 4000 pesos, entre 2 y 4. Entre 4 y 6, 4 días. Si yo sumo mis frecuencias, 5 y 2, 7,
más 4, miren, aquí les voy a poner 7, más 4, más 8, más 1. Bueno, aquí lo hice en la calculadora que tengo aquí. Si yo sumo toda mi frecuencia me da 20. Ahí están los 20 días, ¿sí? Nada más que ya está agrupado en una tabla, ¿sí? Estas son las veces, el número de veces que vendieron entre esta cantidad. Por eso es un intervalo. Entre 2 y 4, 5 días. Entre 4 y 6, 4 días. Entre 6 y 8, 8 días. Entonces, en total yo tengo 20 días, o sea, registrados mis ventas, como quien dice. Ahora sí, la marca de clase, esa sí habíamos explicado ahorita un poquito cómo hacerle. La marca de clase es sacar un promedio de cada uno de nuestros intervalos, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Aquí voy a poner esta aquí para que lo puedan visualizar. Ok, para la primera marca de clase, acuérdense que es sumar. Aquí tengo la fórmula, pero es marca de clase. Aquí nos dice límite inferior más límite superior entre 2, ¿sí? Entonces, para este primero, límite inferior es 0, más límite superior es 2, ¿sí? Nos da 2. 2 entre 2 nos da 1, ¿verdad? Entonces, mi primera marca de clase es 1. ¿Cómo lo saqué? Límite inferior de este intervalo, 0. Más límite superior, 2. 0 más 2, 2. Entre 2, 1. De ahí sale. O sea que para este siguiente sería límite inferior, 2. Límite superior, 4. Entre 2. 4 y 2 son 6. Entre 2, 3. ¿Sí? Así nos vamos. Así sale la marca de clase. Voy a poner con otro color lo que estamos llenando nosotros para no confundirnos. Siguiente, 6 más 4, 10. Entre 2, 5. Siguiente, 6 y 8, 14. Entre 2, 7. 8 y 10, 18. Entre 2, 9. Entonces, ya tenemos nuestra marca de clase, porque es lo primero que calculé, porque para sacar la media me dice que multiplique XI por FI. Yo tengo FI, que es la frecuencia, ya me la dan, la frecuencia ya la tengo. El problema pues es que no tenía la marca de clase, XI es la marca de clase, por eso es lo primero que calculé. Entonces aquí dice, para que tú calcules la media, vas a sumar XI, la multiplicación, o sea, todo sumatoria de XI por FI. Entonces, aquí en esta siguiente columna, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer XI por FI, ¿sí? Entonces, es decir, esta columna de aquí, que es XI por FI, sale de multiplicar estas dos. Aquí es XI por FI, ¿sí? Entonces, aquí sería 2 por 1, 2, ¿sí? 5 por 3, 15. 4 por 5, 20. 7 por 8, 56. Y 1 por 9, 9. ¿Sí? Entonces, X y FI, ¿de dónde sale? De multiplicar. Pues XI por FI, FI por XI, 2 por 1, 5 por 3, 4 por 5, 8 por 7 y 1 por 9. ¿Sí? Aquí dice, para sacar la media, suma todo X y FI, es decir, vamos a sumar toda esta columna. Aquí en esta parte, así como ahorita sumamos los datos, que tengo 20 datos en total, ¿sí? Vamos a sumar ahora todo esto que está aquí, que tenemos 2 más 15 más 20 más 56 más 9, nos da 102. Esto es la sumatoria de XI por FI y nos dio 102. ¿Para qué la necesito? Para mi fórmula de la media. La fórmula de la media me dice suma todo, la multiplicación de XI por FI y lo dividimos entre N. Este es N, ¿sí? El número de días que monitoreé mis ventas. Fueron 20 días, ¿sí? ¿Dónde están? Aquí reporté lo de 5 días, es la cantidad que vendí, 4 días, 2 días más, 8. Si yo lo sumo, es mi frecuencia, mi FI, ¿verdad? La sumatoria de todo esto, ¿sí? Son 20 días. Entonces, ahora sí, un poquito más pequeña, ya podemos calcular la media de los datos agrupados. La voy a poner aquí, ¿sí? Media, que ya tenemos ahí la fórmula, que era la sumatoria de XI por FI entre N. La sumatoria nos dio 102. Entonces voy a poner X media es igual a 102 sobre 20 datos. Entonces vamos a ponerlo aquí en la calculadora.
102 entre 20 y nos da 5.1, ¿sí? Entonces la media de estos datos agrupados es de 5.1. No está muy difícil, nada más hay que hacer un poquito más de cálculos en la tablita, pero bueno, ya tenemos nuestra media, ¿sí? Si tienen alguna duda, no olviden dejarla ahí en los comentarios. Ahora, ¿qué es la frecuencia acumulada? Vamos a llenarla de una vez porque la vamos a ocupar para calcular la mediana y la moda la vamos a ocupar. Entonces, la frecuencia acumulada es cuántos días van a decir. Aquí hasta aquí, ¿cuánto va de frecuencia? Ya monitoreado 2 días. Para sacar la siguiente es a esto sumarle la que sigue. O sea, esta que puse aquí, le sumamos ahora la que sigue. 2 que tengo aquí y 5 nos da 7. Y luego este que quede aquí, 7 y 4, o sea, voy sumando 11. Y luego 11 y le sumo el que sigue. Y 8, 19. Y luego 19 y 1 sumándole el que sigue ya me da 20. Es decir, frecuencia acumulada. La primera se pasa igual, luego sumamos el siguiente, ¿sí? Pasó esta, sumo este y luego así nos vamos sumando, ¿sí? De esta manera. Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos de nuestra tabla para calcular media, mediana y moda. Ahora sí, vamos a lo siguiente. La mediana nos dice, límite inferior. ¿De quién? Acuérdense que si estoy calculando la mediana, pues del intervalo que queda en el medio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Recuerden que ahorita les mencioné algo ahí anteriormente. Vamos a poner aquí le voy a poner mediana. Aquí está la fórmula de la mediana. Lo primero que se hace es dividir el número de datos que yo tengo. O sea, ¿cuál es mi número de datos? La sumatoria de toda la frecuencia. Entonces, tengo 20 datos. Si yo divido mis 20 datos entre 2, ¿sí? Dice que mi mediana debe estar ahí, o sea, en el dato 10, ¿verdad? Vamos a ver, lo vamos a buscar en dónde, en la frecuencia acumulada. Vamos a ver dónde está el 10, ¿sí? Vamos a buscar. En frecuencia acumulada aquí van 2, aquí van 7, aquí van 11, ¿sí? Entonces, este de aquí es mi intervalo de la mediana, ¿sí? Así se escoge. Lo vamos a marcar otro color para que no nos confundamos. Pero este de aquí. No podemos escoger el que le falte, ¿sí? Es el que esté pasadito. Entonces, este de aquí. Entonces, este de aquí, que yo marqué ya de rosa, este es mi intervalo de la mediana. Ya sabemos cuál es. Aquí lo voy a poner. Vamos a poner un color. Este es mi intervalo en donde está la mediana, ¿sí? ¿Cómo lo detecté? Porque aquí estoy buscando n sobre 2. N sobre 2, cuando yo dividí mis 20 datos entre 2, ¿sí? Me dio 10 y busco aquí en la columna de las F mayúscula el que tenga el 10 o el que se pase poquito. Y este fue mi intervalo. Entonces vamos a estar trabajando con este, ¿sí? La fórmula, si yo la veo, dice n sobre 2. Bueno, esto es lo primero que tenemos que calcular. Ya sabemos que n sobre 2 vale 10, ¿sí? Y luego dice FI. Cuando vean ustedes la fórmula de mediana que diga FI, LI, por ejemplo, LI se refiere al límite inferior, ¿sí? ¿De quién? De ese intervalo que ya escogí como la mediana. Entonces, repito, la mediana, lo primero que tenemos que hacer para calcular la mediana es dividir nuestro número de datos entre 2. Tengo 20 datos, entre 2 me da 10. Y este número lo busco en la frecuencia acumulada, ¿sí? En esta última columna que sacamos aquí. ¿Cómo era la frecuencia acumulada? Paso primero la frecuencia, le sumo el que sigue y lo pongo acá. Le sumo el 4 y lo pongo acá. Y así nos vamos. Entonces, busqué el 10. Como no hay, escojo el intervalo que se pasa. Y así escogí a mi intervalo de la mediana. Una vez que ya lo escogí, ahora sí digo, mi fórmula dice, voy a ponerle aquí mediana, es igual, y la fórmula aquí dice límite inferior. ¿De cuál? Porque hay muchos límites inferiores. Todos los intervalos tienen límites inferiores. De este, que es tu intervalo que escogiste de la mediana. En este caso sería 4. Ese es mi límite inferior. Más, abrimos aquí corchetito, n sobre 2. Ya lo calculamos, ¿verdad? Que es el número de datos entre 2, es 10. Ojo aquí, porque dice
FI menos 1. No significa que a la frecuencia, acuérdense que la F mayúscula es de frecuencia acumulada, F minúscula es de frecuencia normal. Entonces aquí dice frecuencia acumulada, pero ese menos 1 no es que le restes 1, no, se refiere frecuencia acumulada anterior al intervalo modal. Es decir, miren, si yo me voy aquí, este es mi F del intervalo modal. Mi frecuencia acumulada anterior es esta, menos 1, es el anterior. O sea que si yo quisiera la que sigue, diría FI más 1, así se expresan las fórmulas. Entonces, mi límite inferior era este, y luego la fórmula dice FI menos 1. Este es tu FI del intervalo. Cuando dice menos 1, nos tenemos que fijar en el anterior. Entonces, dice aquí FI menos 1. Bueno, menos, ¿cuánto es FI menos 1? Me refiero a 7, ¿sí? No a que le restemos 1, porque luego dicen, es que mi FI era de 11 menos 1, 10. No, FI se refiere a este valor y menos 1 no indica que le restes 1, indica el anterior. Entonces ya pusimos el anterior es 7. Todo eso entre y dice que es FI. FI minúscula. Ya no voy a ver la frecuencia acumulada, voy a ver la frecuencia normalita. ¿De quién? Si estoy hablando de la mediana, del intervalo mediano. O sea, estos datos son del intervalo de la mediana. Entonces, ¿cuál es la FI del intervalo de la mediana? Esta, ¿sí? O sea, este es FI, este sería FI menos 1, pero no lo ocupamos, y este sería FI más 1 del siguiente. En caso, la diferencia es que esta es acumulada, por eso F mayúscula, y este es minúscula. Que aquí yo nomás se los pongo para ir aprendiendo a qué se refiere como que menos 1 más 1. Pero realmente la fórmula nada más ocupamos el FI. ¿Cuánto es el FI? 4. Entonces le ponemos entre 4 y cerramos aquí. Eso es todo. Bueno, nos falta esto, sí es cierto. La amplitud del intervalo. La amplitud es ¿qué tanto hay de aquí del 4 al 6? ¿Cuánto es? 2, ¿no? 4, 5, 6. ¿Sí? Podemos restar 6 menos 4, pues nos da 2. Por 2, ¿sí? Eso es todo. La A es la amplitud del intervalo. Entonces vamos a seguir con los cálculos. Mediana es igual a 4 más jerarquía. Hacemos primero 10 menos 7. Nos queda 3 sobre 4. Todo eso por 2. Mediana. Seguimos con la jerarquía de operaciones. Primero hacemos la multiplicación, que sería 3 por 2. Recuerden que estamos haciendo esto de aquí. 3 por 2, 6 entre 4. ¿Va? Porque voy a poner 4 más 3 por 2, 6. 4 por 1, 4 más 6 cuartos. Si sumamos aquí en la calculadora, 4 más 6 cuartos nos da, ya ni estoy usando la de ahí, ¿verdad? 11 medios. Entonces la mediana, voy a poner acá, a 11 medios. Esa es la mediana. Ya se nos acabó la hoja. Si se las piden en punto decimal, bueno, nomás hay que hacer la división, ¿verdad? 11 medios y 11 entre 2, pues son 5.5, ¿sí? Entonces, todo es seguir las formulitas, ¿sí? Vamos a hacer por último la moda. Aquí para la fórmula de la moda, si la vemos, dice límite inferior. ¿De quién? Acuérdense que estoy hablando de la moda, pues es del intervalo que más se repitió, el que más frecuencia tuvo. Y aquí me dice de 1 más de 2. Aquí tengo lo que es de 1. De 1 es FI. Recuerden que si es FI menos FI normal, se refiere a la frecuencia de ese intervalo modal. Primero vamos a escoger el intervalo modal y vamos a marcarlo de color verdecito. Vamos a ponerlo ahí para que no se nos confunda. Vamos a ver, ¿cuál de todos estos intervalos tiene mayor frecuencia? Este es el que más se repite. Vamos a marcarlo, ¿sí? Poner aquí. Y le voy a poner aquí. Este es mi intervalo modal o de la moda, ¿sí? Entonces, ya lo seleccionamos. ¿Cómo lo seleccionamos? Aquí. Recuerden que la mediana se seleccionó por el número de datos entre 2 y lo buscamos en la frecuencia acumulada. Aquí no. El modal se selecciona por la frecuencia esta de aquí. Entonces,
Ya seleccioné cuál es el que más se repite. Y luego dice LI. LI es el límite inferior del intervalo modal. ¿Cuál es el límite inferior? Este es mi intervalo. El inferior es el 6. Este aquí, este es el superior. ¿Sí? Entonces ponemos 6. Vamos a ponerle 6 más D1. Vamos a hacer primero D1 aquí a la izquierda. D1 es igual a FI, a la frecuencia del intervalo que más se repite. Este es FI, ¿ok? Y mi FI vale 8. Entonces aquí le voy a poner 8. Menos FI menos 1. O sea, FI menos 1 es este. Si estamos FI menos 1. Este de acá abajo sería FI más 1. Nombrándolo con respecto al intervalo modal. ¿Sí? FI es este y menos 1 es el anterior, más 1 es el de abajo, el superior. Entonces vamos a ver. Ese 6. 8 menos... FI menos 1, ¿cuánto era FI menos 1? No más 4. Ok. Entonces menos 4. Y vamos a sacar, o sea que de ahí 8 menos 4 me da 4. Entonces aquí lo voy a poner más 4 sobre, dice otra vez que de 1. De 1 ya sé que vale 4, lo acabamos de calcular. Dice que le sumamos de 2. Vamos a ver cuánto vale de 2. De 2 nos dice que es FI, o sea, otra vez la misma FI, que es 8. Menos, ahora dice que FI más 1. O sea que FI más 1 es este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale FI más 1? 1. Entonces vamos a ponerle menos 1. O sea que D2 vale 7. Entonces aquí le voy a poner más 7 por la amplitud del intervalo. Que ya habíamos visto que cada intervalo la amplitud es de 2. Entonces ponemos moda es igual a 6 más jerarquía 7 y 4, 11 por 2. Moda es igual a 6 más 4 por 2, 8 onceavos. Y bueno, ponemos 8 onceavos más 6. Lo pueden hacer en la calculadora. Nos da que la moda es de 74 onceavos. ¿Sí? Y esta es la respuesta. Así se calcula el media, mediana y moda de los datos cuando están agrupados, ¿sí? ¿Todo en qué consiste? En que tú sepas leer las formulitas estas de aquí, que es muy claro. Voy a hacer una recapitulación, o sea, voy a dar una breve explicación otra vez, nada más, de cómo lo hicimos, ¿verdad? La frecuencia, acuérdense, sumamos todo, tengo 20 datos en total. Este ya me lo dan, me dieron los intervalos, me dieron la frecuencia. La marca de clase, ¿cómo la calculé? Sumando límite inferior más límite superior entre 2. 0 más 2, 2. 2 entre 2, 1. 2 más 4, 6. ¿Sí? Entre 2, 3. Y así de cada uno de estos. ¿Para qué quiero XY por FI? Por la media. La media me dice suma X y FI. Y luego dividirlo entre el número de datos. Entonces, lo que hacemos aquí para este 2 se multiplicó 2 por 1, 2. Y así 5 por 3, 15. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, su nombre lo dice, XY, FI, que es la multiplicación de estas de amarillo que ya están aquí marcadas. ¿Ok? Ahora, ya una vez que tuve XY por FI, sumé toda la columna. Aquí está, me dio 102. Y eso se divide entre la suma de FI. ¿Sí? N es el número de datos y es FI, la sumatoria de FI. ¿Sí? Dividí 102 entre 20 y 102 entre 20 me dio 5.1 y esa es la media. Ok. Para la mediana, recuerden, el primer paso de la mediana es dividir el número de datos entre 2. Ya lo dividí y me dio 10. ¿Cómo voy a saber yo cuál es mi intervalo? Tú debes de definir qué intervalo es tu intervalo de la mediana. Bueno, lo buscamos en la F, frecuencia acumulada. ¿Cómo hicimos esta F acumulada? Bueno, ya lo he explicado. Pasamos igual 2, le sumo el que sigue, y así me voy, el que sigue, 7 y 4, 11, 11 y 8, 19, y así nos vamos. Entonces, ya dividí entre 2 y 10. Acuérdense que voy a seleccionar no el que está antes, sino el que se pasa. Este de aquí. Entonces, selecciono todo esto, mi intervalo de la mediana. Y todo lo que diga en cuanto a la fórmula de la mediana, me va a preguntar límite inferior. ¿Cuál? Pues del intervalo que definiste por la mediana. ¿Sí? ¿Cuál sería mi límite inferior?
el 4. Mi límite superior, el 6. Entonces vamos a ver la fórmula de la mediana. La mediana me dice límite inferior. Entonces límite inferior era 4. Más n sobre 2, que ya sabemos que es el número de datos entre 2, nos dio 10. Menos fi menos 1. Recuerda que fi es el de tu intervalo de la mediana. fi menos 1 se refiere a la acumulada anterior y fi más 1 se refiere a la siguiente. Y como dice F mayúscula, me fijo en estos, ¿sí? Si dijera F minúscula, pues me fijaría en los de la izquierda. Entonces, fi menos 1 es 7. Por eso aquí pusimos 7 entre, y dice fi. Ahora sí me preguntan por fi normalita minúscula, ¿sí? Entonces es 4. Y listo, hacemos nuestras operaciones y ya quedó. Moda. ¿Cómo elegimos el intervalo del intervalo de la moda? Pues el intervalo que más se repite. Aquí lo voy a poner nada más, es lo único que me faltó escribir. ¿Cuál se repite? Pues el que tiene más frecuencia. El que tiene más frecuencia es este de aquí, porque tiene 8, ¿sí? Y vamos sustituyendo. Ya sé cuál es. Entonces dice límite inferior de quién, de ese intervalo modal, que el límite inferior es 6. Entonces pongo 6. Y luego dice más, acuérdense que aquí dice DI, y DI es FI minúscula del intervalo molar, que es 8, menos la frecuencia del intervalo anterior, y aquí es ese mismo FI, que es 8, menos la frecuencia del intervalo siguiente, ¿sí? Aquí están las operacioncitas, por la amplitud del intervalo, ¿va? Y bueno, tenemos ya la media, mediana y moda. Si les pidieran la moda, nomás eso me faltó, en punto decimal, pues sería 6.72, ¿va? Punto decimal. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro para todos. De esta manera es como se calculan las medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Recuerda que la media te da el promedio, la mediana te da el valor central y la moda te da el valor más frecuente. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de probabilidad, estadística, cálculo, matemáticas, física y química. Nos vemos en el próximo video. Chao.